Estoy trabajando en una ladera de la montaña y estoy encontrando muchos pedacitos. ¡No, no, no, no! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tremenda amatista! Así que quedará para alguien que venga a buscarla. Miren, miren qué linda bochita. Vamos a ver qué tenemos por acá. Esta es otra, pero miren la punta grande que tiene. Puntas muy grandes. Es amatista, no tiene grandes puntas por lo que veo, pero bueno, pero tiene buen color. Cuarzo aura, esto nunca lo había encontrado, maravilloso. Hay una geoda de citrino. Le di un golpe para sacar todo lo masivo y resulta de que tenía mucha... Hermosísima geoda de citrino, gracias Pacha. Hermosa, ha quedado completa. Acabo de encontrar unos tremendos cristales verdes como para sacar cristales individuales. Muy buenas puntas, gracias, muy bueno. ¡Gracias, Pacha! Hola familia de la Pacha, ¿cómo están? Me agarraron trabajando en la oficina. Miren, miren qué linda bochita. Vamos a ver qué tenemos por acá. Les quiero dar la bienvenida a Hijo de la Pacha, el canal de búsqueda de cristales, de geodas, que la Madre Tierra, la Pachamama, Gaia, eligió para mostrar sus milagros y sus maravillas. Así que bienvenidos y vamos a la aventura. Vamos a sacar esta a ver qué tiene. Calcita masiva. Así que la vamos a dejar y a seguir la aventura. Estoy trabajando, acá estoy, digamos, en una ladera de la montaña y el agua va bajando por acá y estoy encontrando muchos pedacitos. Entonces estoy limpiando a ver que sale. Hay rocas grandes, en este caso no alcanzo a ver el color, lo voy a dejar acá para lavarlo. Vamos a ver si tenemos suerte. Por acá un ágata. A ver. ¡No, no, no, no! ¡Miren! 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 ¡Tremenda amatista! ¡No! ¡Miren! ¡Enorme! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! No lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No, qué tamaño tremendo. Tiene que... Acá se ve que acá está la otra parte, es levemente amatistoso. Otro pedacito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Miren, miren las otras partes, se ha desarmado toda. Miren, miren, miren. ¡Ay, qué buen color! Miren, miren, miren. No. Otra, esta es otra, pero miren la punta grande que tiene. Los primeros hallazgos del día vienen espectacular. Bueno, acá tenemos unas puntas de cuarzo lechoso. Vean que no es hialino, ya que no es transparente, ¿sí? Tiene algunas inclusiones, algunas impurezas que hacen que sea lechoso. Espectacular. Muy bueno. Son puntas grandes, bien definidas, con buen brillo. Un excelente material. Vamos a ir ahora analizando también la amatista que encontramos hace un rato. La vamos a ver más al detalle. Esta pieza me encanta. Tiene mucha presencia, tiene buena energía, buenas puntas, excelente. No,
No, era enorme. Esta no es tan violeta. Estaba todo acá. Miren. Ahí está. No. Y acá que hay, bueno, pedacitos, pero más más chiquititos. Acá hay otro pedacito. Es enorme. Acá no hay nada. Otro pedacito. No. Otro pedacito. Y ahí parece que terminó. Ahí parece que terminó. Algún pedacito chiquitito. Gracias, Pacha. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a analizar entonces algunos de los mejores fragmentos que aparecieron de esta amatista. Es una amatista suave, una amatista en tonos, digamos, lila, que me encanta. Esa chiquitita me encanta, esa va a quedar en mi casa. Vamos a ir viendo los otros pedazos, ¿sí? Lo que puedo entender al ir reconstruyendo esta pieza es que era una geoda grande, como de unos 4 o 5 kilos, que fue descendiendo de la montaña, golpeándose y se fue abriendo. Y yo ahí donde estaba era la parte de abajo y ahí ya se detuvo y quedó todo, por producto de la lluvia de mucho tiempo, todo apretado en esa parte, ¿sí? Y también puedo ver de que fue una geoda que no tuvo espacio para que crezcan los cristales, ¿sí? Están como maclados, las puntas no están súper grandes y definidas, sino que están tirando a chatas, pero no dejan de ser hermosas y bellas. Fíjense también el color violeta como aparece por partes, y por partes hay cristales que no tiene, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta, que a veces en una misma pieza, digamos, los óxidos van coloreando de diferentes formas. Eso lo hemos visto en varios ejemplares a lo largo de los videos, que el óxido se desparrama con más intensidad en un lugar, más suave en otro. Bueno, cada una tiene su personalidad, no solo la geoda, sino en este caso podemos ver que cada drusa, que es un fragmento de la geoda, tiene su personalidad, su carisma, su belleza, ¿no? Tiene puntos más particulares de color, otros menos intensos, y no tiene gran brillo. De hecho, es como tirando a opaco la particularidad de estos cristales. Veamos esta drusa, por ejemplo, blanca con apenas un puntito de amatista, pero bueno, hermosa. Veamos esta otra, lo mismo, quizás sean como un sándwich, estaban una arriba de la otra por la característica, que tienen un puntito. Y esta es la pieza, la primera que encontré, que es la más grande, ¿sí? Esta va a quedar en la colección de Hijo de la Pacha porque me gusta su tamaño y me gusta su color, me gusta su cristalización y, por supuesto, su energía. Así que va a ser una buena compañía. Veámosla un poquitito más, veamos los brillos. Ven ahí donde tengo el dedo, se puede apreciar como la parte de arriba estaba maclada, no había lugar. Los cristales llegaron a crecer hasta ahí. Hermosa, preciosa, la amatista, todos amamos, ¿no? La amatista, todos amamos los colores en general. Bueno, ahí estoy viendo un pedacito de cuarzo. Acá. Acá. Ajá. Bueno, vamos a ver si lo podemos sacar enterito. Okay. Vamos a sacarle todo la tierrita, a ver qué es lo que tenemos. Muy bien. Vamos ahí. Vamos a ver si ponemos suerte. Ok. Mucha piedra, mucha piedra. La voy a tener que dejar, porque si le trato de sacar, si le saco todo, la voy a romper. Así que quedará para alguien que venga a buscarla. Gracias, Pachita. Si vos querés empezar a buscar minerales y cristales, primero ten en cuenta que hay en todo el mundo. En todo el mundo hay, por supuesto, en los lugares, se los he dicho muchísimas veces, donde ha habido movimientos geológicos importantes, ¿sí? Entonces, y por supuesto, en esos lugares donde hay minerales también puede haber geodas, pero hay lugares que no hay geodas y sí hay minerales, o
o cristales, ¿no? Cuando vos salís a explorar, a buscar, tenés que tener la mente abierta a encontrar cualquier tipo de cristalización, no solo geodas. ¿Sí? Como siempre te digo, investigá en internet, ¿sí? En el museo. Hay que investigar, y en internet hay mucho. A ver qué tenemos acá. A ver, che, está... Así pasa. Bien. Ahí tenemos. Todo eso es amatista, perfecto. Bueno, ahí y ya terminamos, ya terminamos. Vamos ahí salió lo último. Bien, es amatista, no tiene grandes puntas por lo que veo, pero bueno, pero tiene buen color. Vamos a ver qué es lo mejor de esto. Miren lo que apareció cuando empecé a limpiar la pieza. Primero ese citrino intenso, espectacular en varios sectores de las piezas. Pero si miran bien en los reflejos amarillos, ¿sí? Bueno, esta es mitad así de cuarzo y hialino, un poco de amatista y un poco de citrino. Pero sobre el citrino, vean los brillos, se ve como arcoíris, hay como reflejos, ¿sí? En las caras triangulares, y eso es algo rarísimo que nunca había encontrado. En el mercado de cristales, fíjense, vayan viendo mientras yo les voy comentando, en el mercado hay un cuarzo, pero que está irradiado artificialmente, que se llama cuarzo aura o cuarzo titanio, ¿sí? Porque justamente tiene un baño de titanio para producir ese efecto de arco iris, ¿sí? Y esta pieza lo tiene naturalmente, ¿sí? Sobre los cristales, sobre todo en los amarillos. Es una preciosura, es un arco iris. No sabría bien qué es lo que lo produce en este caso. ¿Ven? Miren qué belleza. Ven como si tuviese, bueno, eso, un arco iris, un tornasol sobre las caras de los cristales amarillos, ¿sí? Porque cuando el tornasol o el arcoíris se ve adentro de un cristal, normalmente se dice que es la fractura del cristal que hace ver eso. Pero sobre la cara, que está lisa, ver esos tornasoles, miren ahí, ¿ven? Miren donde se alumbra. ¿Ven el tornasol? Bueno, maravilloso, maravilloso, y tiene una energía espectacular. Este cuarzo aura es un cuarzo de altísima vibración, de altísima frecuencia, que te conecta en el mundo de la energía y de las terapias espirituales con el ADN crístico. Así que maravilloso, maravilloso este hallazgo, que es la primera vez que encuentro algo así. Vamos a seguir viendo, fíjense, vayan viendo ustedes cómo ese reflejo. Ahí se ve la amatista, ¿sí? Que yo iba viendo, yo en realidad iba viendo porque todo lo otro estaba sucio. Una amatista que también no logró buenas puntas. Y después todo este citrino, miren, con el tornasol ese tan bonito. Unas piezas más o menos, bueno, esta fue la pieza más grande. Ven cómo está dividido los sectores de hialino, de citrino, que es el que tiene el contenido en aura, y la amatista. Ahí tenemos los otros fragmentos. Son, creo que 5 fragmentos que salieron interesantes de este material. Muy bueno,
Cuarzo aura. Después búsquenlo en internet para que vean lo que les digo. Busquen cuarzo aura o cuarzo titanio. Y van a ver que, bueno, que es un cuarzo producido artificialmente. Hay mucha gente que lo vende sin decir que es artificial, ¿sí? Ahí está el lotecito completo de cuarzo aura. ¡Maravilloso! Estoy en un sector de rocas muy grandes de cuarzo y calcita. Jaspes, cuarzo, a ver, acá hay una geoda de citrino. Lo que pasa es que tiene cantidad de roca. Bueno, yo le voy a dar unos golpes a ver si la puedo sacar. Le di un golpe para sacar todo lo masivo y resulta de que tenía mucha geoda adentro. Así que bueno, está sucia. Bueno, y miren lo que es lavado. Fíjense qué hermosa pieza. Realmente es un citrino suave. Y como hablamos con la primera amatista, los óxidos van coloreando de diferentes formas. Fíjense que hay rayas y matices más intensos y más suaves. En algunas partes es medio blanquito y en otras más amarillos. Espectacular. Me engañó la pieza, me engañó. Vamos a seguir viendo. Pero salieron muchos pedazos de citrino. ¿Ven? Bueno, espectacular también es otra pieza. Ahora los vamos a ver lavados. Esto debe estar hermoso, me imagino. Este era el más grande, la calcedonia abajo haciendo, digamos, globular, así, y arriba está tapizado con cuarzo. Una pieza muy interesante, muy interesante. La verdad que tengo ganas de reconstruirla para ver cómo era originalmente. Otros fragmentitos, algunos más claros, ¿sí? Fíjense las líneas. Todo esto estaba adentro, pensé que era solo una chiquitita, me engañó. Me engañó. Uno chiquitito, bien intenso el amarillo. Así que, bueno, genial. Hay como una estalactita pronunciada. Y bueno, y finalmente dije, bueno, la voy a reconstruir, se lo merecía esta pieza. Así que quedó un hermoso ejemplar de citrino que va a quedar también en la colección de Hijo de la Pacha. Miren qué interesante la composición, ¿sí? Entonces es la calcedonia la que está abajo generando toda esa parte botroide o globular. Podemos decir también como estalactitas, aunque no sería técnicamente una estalactita. Y luego recubierta por la cristalización de cuarzo con esos manchones de citrino en algunas partes, como estamos viendo ahí al fondo, bien intensa, en otras más suaves, pero con muy buen brillo, muy buen tamaño. La verdad, una alegría absoluta poder traer este ejemplar y mostrárselo a ustedes y poder disfrutarlo. Así que gracias, Pacha. Vamos a verlo un poquitito más al detalle, que siempre está buenísimo. Miren ahí cómo varían los colores. La morfología así como toda arrugada. Me encanta. Me encanta. Y la verdad es que me sorprendió. Pensé que era una geoda chiquitita, pero era una geoda enorme. Y bueno, las partes de arriba las tengo, pero esas sí, se las pongo, tapamos los cristales. Así que esa va a quedar así abierta. La primer geodita esa que mostré, esa es la que va arriba. Así que muy bueno. Siempre con colores, estamos muchos colores. Amatistas, citrino. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La Pachamama siempre deleitándonos con sus milagros y sus maravillas. Bueno, acá estamos con un chañar brea, como nos enseñó Valentín, ¿se acuerdan? Y ahora está florecido, miren qué maravilla. Y tiene un olorcito, un aroma dulzón espectacular. ¿Se acuerdan que el chañar brea es el que se le saca ese producto para como el lacre, símil lacre? ¿Se acuerdan que Valentín nos lo contó en un capítulo? ¡Gracias, Pacha! ¿Cómo andan? Hace calor hoy, hace calor. Corre una brisita que me está refrescando, pero bueno, se nota ya los días primaverales. Si les va gustando, pónganme el like, así me apoyan, suscríbanse al canal si no se suscribieron, ¿sí? Recuerden que estoy mandando minerales a todas partes del mundo. En la descripción del canal te dejo mis redes sociales, ¿sí? Instagram, Facebook.
YouTube, Hijo de la Pacha. Y acá acabo de encontrar unos tremendos cristales verdes, que lo que voy a hacer, lo voy a llevar como para sacar cristales individuales, ¿eh? Vamos a hacer eso, después les muestro. Son dos piedras muy grandes también. Miren, cuando desarmo esas drusas de cristales, encuentro estos cristales que en la punta, fíjense que es violáceo y es un verde claro en toda la base. Son dos colores. Eso es muy raro también, porque tenemos el ametrino, que es citrino abajo y amatista arriba, el ametrino. Un cristal muy típico de Bolivia, por ejemplo. Y este, fíjense, las puntas tiene violeta arriba, pero verde abajo. Eso no le conozco un nombre, porque para que sea ametrino tiene que ser citrino. Así que, bueno, espectacular. Esto, bueno, como les comentaba, como la amatista primera, no había espacio en la geoda, no había geoda, quiero decir, entonces los cristales crecieron así como amorfos. Son cristales de cuarzo, pero no tienen la cristalización hexagonal. Fueron creciendo como pudieron dentro, maclados, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, salieron un montón de cristales, algunos verdecitos, algunos verdes con amatista, como para hacer colgantes, como para trabajar en sanación, en terapia, para llevarlos y tener un poco de buena y alta vibra encima. Me encantaron y el color realmente es hermoso. Salieron muchos cristales, abundancia de la Pacha y belleza como siempre. Gracias, Pacha, me encantó, fíjense esos colores, todo ha sido una sorpresa hoy, todo ha sido una sorpresa. Verdes y violetas, le tenemos que poner un nombre. Si no es ametrino, ¿qué se les ocurre? Pónganme en los comentarios y los leo a ver qué nombre le ponemos, o si alguien conoce cómo se llama un cristal que tiene verde, que sería pracio, con amatista. Acá veamos 3, 4 puntas de las más grandes. Estas me las voy a quedar. Me las voy a quedar. Bueno, me encantó. Espero que ustedes también estén disfrutando. Bueno, familia, nos vamos. Qué hermosa aventura que hemos vivido hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que, como siempre, les mando muchísima energía sagrada de las montañas, de los cristales, de la gran madre tierra, de la Pachamama, de mi corazón a tu corazón. ¿Lo agarrás? Ahí va,